Bueno, en este libro, que es uno de los mejores que se han escrito sobre Frank Sinatra, el crítico Donald Clark, en este libro, A Life of Frank Sinatra, All or Nothing at All, Todo o Nada, que es una de las grandes canciones asociadas con Sinatra, una vida de Frank Sinatra, y está muy bien que diga una vida, porque es una de las posibles vidas, una de las posibles maneras de contar, de relatar, de dejar constancia, de acercarse a la vida de Frank Sinatra, una de entre las muchas posibles. Pues Donald Clark en este libro dice en cierto momento, y con toda la razón, que la bossa nova, la música brasileña, fue una de las mejores cosas que le ocurrieron al jazz y al pop estadounidenses en los años 60. Se refiere, por supuesto, a Frank Sinatra, que grabó discos de bossa nova con Antonio Carlos Jobim, se refiere por supuesto a Stan Getz, a João Gilberto, a Astrud Gilberto, porque generalmente cuando uno piensa en la fusión entre música brasileña y jazz suele pensar en los años 60 y en los grandes discos del saxofonista Stan Getz con João Gilberto. Por supuesto, como esto tuvo mucho éxito, después muchísimos músicos de jazz, Ike Quevet, Coleman Hawkins, bueno, muchísimos músicos de jazz se pasaron a hacer un disco brasileño, un disco latino, por así decirlo, y bueno, pues ahí la fusión empezó a coger fuerza y la verdad es que infundió al jazz y al pop estadounidenses una fuerza, un toque diferente y una elegancia realmente interesante. Esto lo dice y tiene toda la razón Donald Clark, pero se refiere a Stan Getz, se refiere a Frank Sinatra y quizá olvida o no menciona por lo menos que a pesar de que se suele pensar en Stan Getz, en João Gilberto, en Astrud Gilberto, en esos discos de inicios de los años 60, cuando hablamos de la fusión, de la mezcla entre jazz y bossa nova, la introducción en cuanto a la introducción cronológicamente anterior, es decir, entre los primeros que se pusieron a mezclar el jazz y la música brasileña, no estaban realmente Stan Getz y João Gilberto, porque los discos de Getz y Gilberto datan de principios de los años 60, pero ya en 1953, ya en 1954, el saxo alto Bud Shank y el guitarrista y compositor brasileño Laurindo Almeida grabaron una serie de temas en un cuarteto con Harry Babassin al contrabajo y Roy Hart a la batería, y ahí ya vemos el germen, ya vemos el inicio de esta mezcla, de esta innovación sonora que llegaría con fuerza unos cuantos años después. Me refiero a los discos que Laurindo Almeida y Bud Shank grabaron en los años 50 y que se contienen, por ejemplo, en este volumen publicado por el sello Jasmine Records. Aquí está la génesis de esa mezcla de jazz y de música brasileña que tendría muchísima importancia a partir de Stan Getz, João Gilberto y la manera en la que muchos abrazaron la música brasileña desde el jazz y desde el pop en los años 60. Pero 7 años antes, 6 años antes, Bud Shank y Laurindo Almeida ya estaban grabando algo que no hay que olvidar cuando se hable de la fusión entre jazz y música brasileña. No solo ellos, ya digo, sino que en una formación de cuarteto con Harry Babassin al contrabajo, muy interesante, por cierto, este contrabajista, Harry Babassin, y Roy Hart a la batería. Laurindo Almeida, guitarrista brasileño que después grabaría discos interesantes, uno de ellos acompañando solo a la guitarra a Sammy Davis Jr., que es un disco nada fácil de encontrar, pero que a mí me gusta mucho. Laurindo Almeida había llegado a Los Ángeles desde Río de Janeiro en 1947 y ya nada más llegar había encontrado trabajo en las filas de la orquesta de Stan Kenton antes de participar
en estas maravillosas y pioneras sesiones con Bud Shank. Los resultados de esa colaboración entre Laurindo Almeida y Bud Shank los publicó World Pacific en un disco, en un álbum titulado The Laurindo Almeida Quartet featuring Bud Shank. Es decir, el cuarteto de Laurindo Almeida con Bud Shank, que aquí en este CD se reeditan como Brazilians, es decir, un juego de palabras entre brasileño y brillantez, ¿no? Brazilian y brilliance, ¿no? No voy a tratar de hacer el juego de palabras en español porque creo que no funciona igual de bien. ¿Qué encontramos en este disco? Una mezcla muy interesante de ritmos brasileños y jazz improvisado, utilizando sobre todo temas originales compuestos por Laurindo Almeida y otros compositores brasileños. Esa es la base que se utiliza para crear este nuevo sonido, sobre todo composiciones originales de Almeida y de otros compositores brasileños, pero además también se intenta un acercamiento similar utilizando temas hispanoamericanos como por ejemplo Acércate más y más, pero mucho más. No, bueno, ese tema que, por cierto, había cantado Nat King Cole en español. Es un tema que siempre me recuerda a mi abuelo, porque tenía mi abuelo una cinta de cassette en el coche de Nat King Cole cantando en español. Yo creo que mi abuelo no tenía ni idea de que Nat King Cole era un pianista de jazz, ni le importaba, porque lo que a él le gustaba era quizás, acércate más, si Adelita se fuera con otro y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Todo ese tipo de grabaciones en español que hacía fonéticamente. Pues aquí el cuarteto también intenta aplicar esta fórmula de mezclar el jazz, la improvisación del jazz con los ritmos brasileños con temas hispanoamericanos como Acércate más, pero también estándares como Speak Low o Stairway to the Stars. El propio Bud Shank dice en cierto momento, en algunas entrevistas que se le hicieron posteriormente, que realmente él no consideraba que estas grabaciones fuesen estrictamente bossa nova. Él decía, bueno, esto no es exactamente bossa nova, esto no es realmente una fusión de jazz y bossa nova como llegaría después, unos años después, pero en realidad si no es eso, yo me pregunto, le preguntaría a Bud Shank, ¿qué es esto? Si no es una mezcla de jazz y música brasileña. Para mí, desde luego, lo es, y el germen de lo que Getz, Gilberto y tantos otros desarrollarían en los años 60, el germen ya está presente aquí. Cierto, de manera un tanto embriónica, es el inicio de todo, es la génesis de esta tendencia, pero ya esto lo encontramos aquí. Y es una música que a mí no me parece importante solamente por razones históricas, por decir esto es lo primero que se intentó, sino porque realmente es una buena serie de grabaciones. Es el producto de un grupo de músicos que están intentando encontrar un sonido diferente, nuevo, innovador, mezclando una variedad de influencias musicales que todos ellos aportaban a estas sesiones. Por supuesto, ocasionalmente se nota que hay ciertas dudas, ciertas inseguridades, lo típico cuando alguien está intentando caminar por un nuevo territorio y abrir nuevos caminos dentro, en este caso, del jazz. Es una mezcla muy interesante que ya se inicia a principios de los años 50, 1953 y 54, y unos años después, en 1958 y 1959, Laurindo Almeida y Bud Shank se reunieron de nuevo para grabar unos cuantos temas más, acompañados en esta ocasión no por los mismos músicos, sino por Gary Peacock, nada más y nada menos que Gary Peacock al contrabajo y Chuck Flores a la percusión. Y estas nuevas grabaciones se editarían de nuevo en World Pacific,
bajo el título de The Laurindo Almeida Quartet featuring Bud Shank volumen 2. Es decir, aquí tenemos ya el volumen 2. Lo anterior del año 53 y 54 era, por así decirlo, el volumen 1. No se rompieron demasiado la cabeza para buscar el título para este segundo disco. Y la verdad es que son dos discos que se complementan muy bien, porque el concepto de estas sesiones vuelve a ser algo semejante a lo que se había hecho unos años antes, en el año 53 y 54, aunque es cierto que en este caso el cuarteto se concentra más en composiciones de Laurindo Almeida y del propio Bud Shank. Y los solos de Bud Shank, en este caso en saxo alto, al saxo alto y a la flauta, son más largos, tienen un componente todavía más jazzístico. Es un poco como si ya estuviese el grupo, o por lo menos Bud Shank y Laurindo Almeida, estuviesen un poco más seguros de qué es lo que quieren hacer y por dónde caminar. Ya no hay tantos momentos de dudas y dificultades, y la música fluye en este segundo disco, en el volumen 2, de 1958 y 1959, ya fluye de una manera, por así decirlo, más natural. No faltan los standards tampoco. Está Little Girl Blue, está I Didn't Know What Time It Was, y está bien. Desde luego es muy interesante que se aplique esta fórmula a los standards, pero lo que a mí más me interesa de este segundo disco, de estas segundas sesiones de Bud Shank y Laurindo Almeida, son originales, temas originales como Nocturno, Mood Antigua y Lonely, por ejemplo, entre otros posibles. Es un disco realmente interesante, se complementa muy bien con el anterior, y por suerte el sello británico Jasmine Records ha reeditado ambos volúmenes de Brazilians en un solo CD. Bueno, digo que lo ha reeditado y no es algo que haya hecho recientemente, ni mucho menos. Esta es una reedición del año, si no me equivoco, 2013. Sí, 2013, por lo que parece. O sea que ya lleva un tiempo en el mercado, lleva unos 12 años en el mercado. Yo lo tengo desde que se reeditó en ese año 2013, porque en cuanto me enteré de que esto salía al mercado, pues me hice con un ejemplar. En un solo CD están todas las grabaciones, buen sonido. Desgraciadamente no hay demasiada información, no hay demasiadas notas dentro del disco. Lo único que encontramos en el libreto es una breve adaptación de las notas originales de los vinilos. Y bueno, este disco es fácil de encontrar, eso es lo bueno. El sonido es también una nota muy positiva para disfrutar de estas pioneras sesiones. Y también hay que decir que el mismo material se puede encontrar en un disco publicado un año antes, en 2012, por el sello Paul Winners. La verdad es que ese no lo tengo, pero lo he visto y me parece que la presentación de estas grabaciones es muchísimo más atractiva en la versión del sello Paul Winners, pero me parece que la versión del sello Paul Winners es más difícil de encontrar. Esta del sello Jasmine Records del Reino Unido es más sencilla de localizar, y yo desde luego que la recomiendo. Tanto si ustedes escuchan la versión de Paul Winners como si escuchan la versión de Jasmine Records, van a escuchar una serie de temas muy sorprendentes que se encuentran al inicio de esa importante fusión entre jazz y música brasileña, que tendría muchísimo éxito a partir de los años 60, pero que ya aquí se estaba forjando gracias al hecho de que dos grandes músicos, el guitarrista brasileño Laurindo Almeida y el saxofonista estadounidense generalmente asociado con la costa oeste, Bud Shank, pues los caminos de ambos se cruzaron y dieron lugar a una colaboración musical de la que a veces uno se olvida, pero que es importante por haber claramente sentado los cimientos
de lo que después sería esa mezcla de jazz y ritmos brasileños, de jazz y bossa nova que tantos siguieron y que, por supuesto, generalmente se asocia con João Gilberto, con Stan Getz, con Astrud Gilberto, pero que ya estaba aquí en 1953, 54, 58 y 59 en esta Brazilians, esta brillantez brasileña de mezcla de música brasileña y jazz que grabaron junto con otros músicos, pero siempre ellos al frente, Laurindo Almeida y Bud Shank. Muy recomendable, si no lo conocen, acérquense a estas grabaciones que son realmente originales y a mí, desde luego, me parecen maravillosas.